Bueno, bien, ahora vamos a darle la palabra a Juan Pablo Apoloña. Él es licenciado en enfermería, es posgrado en gestión de servicios de salud, magíster en salud pública por la Universidad de Buenos Aires, doctorando en salud colectiva en la UNLA, Argentina, profesor adjunto de la unidad de investigación y del departamento de administración en la sede de Salto. Así que le damos la palabra a Juan Pablo. Bueno, buen día, muchas gracias por este espacio de compartir experiencias en torno a los sistemas y servicios de salud. Voy a compartir pantalla. Sí, Juan Pablo, se ve bien allí. Bien, bien. Voy a tratar de ser lo más breve posible y ajustarme entonces al tiempo. En primer lugar, lo que les voy a presentar es mi tesis de maestría en el Instituto de Investigaciones en Salud Pública de la Universidad de Buenos Aires, presentada en el año 2014. Una primera aclaración: ¿por qué presentar un trabajo que ya tiene 8 años en el día de hoy? Y fundamentalmente por dos cosas. Una, porque se trata en gran medida de una investigación de rescate histórico de lo que se vivió en la ciudad de Yum a partir del año 77. Vieron que el periodo de tiempo es bastante amplio. Y en segundo lugar, porque el tema de la integración público-privada de servicios de salud en el marco hoy día del Sistema Nacional Integrado de Salud, yo creo que sigue siendo un tema pendiente a discutir, y que no es menor, que realmente no es menor, sobre todo en el interior del país. El objetivo de la tesis fue describir, analizar y evaluar la experiencia de integración público-privada en la provisión de servicios de salud en mi ciudad, en Yum, como les decía antes, en el periodo 1977 al 2007. El marco conceptual, muy rápidamente, no voy a entrar en cada uno de estos aspectos, pero bueno, estos conceptos que tanto hemos discutido en los últimos años de segmentación, de fragmentación, de creación de sistemas de salud integrados, incluso nuestro sistema de salud lleva ese título, para garantizar equidad y acceso universal. Esto también, esto de acceso universal hoy cuestionado por algunos autores en la forma que se está expresando desde los organismos internacionales. Otro punto de partida importante fue qué entendemos por integración, por organizaciones sanitarias integradas. Y bueno, acá copio la definición de Shortell, que ha sido ampliamente difundida, sobre todo en los que trabajamos en estos temas, la hemos visto en una multiplicidad de lugares, y que dice que se trata, bueno, de una red de organizaciones que presta o hace arreglos para prestar servicios de salud equitativos e integrales a una población definida, y que está dispuesta a rendir cuentas por los resultados clínicos y económicos y por el estado de salud de la población a la que sirve. Esta misma definición se ha ampliado como definición de las redes integradas de servicios de salud. También acá hay para profundizar sobre la definición de Shortell, pero dado el tiempo no va a ser posible hoy. Luego, complementando esta idea conceptual de qué es una organización sanitaria integrada, utilicé algo que estaba propuesto por María Luisa Vázquez, en un artículo del año 2005, en el que establece las características clave y los tipos de integración que se dan en las organizaciones sanitarias integradas. Simplemente a manera de anécdota les cuento que muchos años después, en el marco del Equity que llevó adelante la Facultad de Enfermería con la región oeste de ACE, tuve la oportunidad de conocer a María Luisa y que María Luisa visitara el hospital de Juncker, donde yo trabajaba, lo cual, bueno, fue un hecho que jamás hubiese pensado que la referencia teórica que estaba tomando en mi tesis de maestría, la autora, estuviera un día en mi hospital. Bueno, en cuanto a características claves, ella plantea amplitud, profundidad, la producción interna de servicios, la relación interorganizacional, de qué tipo es, y
quién realiza el liderazgo de la integración, de las instituciones integradas. Las OSIs están, por supuesto, en un entorno social, político, económico, en un sistema de salud que indudablemente las determina y que a su vez dentro de ellas deberían estar contempladas estas dimensiones, ¿no? El modelo de gobierno, la cultura organizativa, el modelo de organización y de gestión y la dimensión estratégica. Y resultados medibles en coordinación, continuidad y eficiencia. El diseño del estudio fue, de acuerdo a lo que propone Jin, un solo caso con 3 unidades de análisis incrustadas. A ver si puedo usar el puntero láser. El caso, como les digo, es el caso de la ciudad de Yum, pero hay 3 relatos, son los relatos sobre todo de estos 2 grupos, de estas 2 unidades de análisis, ver qué resultados concretos obtuvieron. La población muestra estuvo constituida 2 encuestas de satisfacción que habían realizado las instituciones en diferentes años, y bueno, ver qué percepciones tenía la población usuaria de los servicios que recibía. Esto simplemente, no voy a entrar en el detalle de esto, pero simplemente para contextualizarnos de que lo que les voy a contar es previo a la creación del Sistema Nacional Integrado de Salud. Por lo tanto, ahí lo que les pido es el alerta de no interpretar lo que les voy a contar a la luz de nuestra realidad actual y de nuestra normativa actual. Allí lo que estaba vigente básicamente era DICE, creado en la dictadura en el año 75 en el Banco de Previsión Social, que había juntado todas las cajas que antes se habían nucleado en torno a los sindicatos, y una norma también, un decreto ley de la dictadura, que estuvo vigente mucho tiempo, del año 81, que establecía las normas de atención colectiva y privada. Básicamente ese era el marco normativo que existía en la historia que estoy rescatando. Yum está situado más o menos en la mitad del departamento de Río Negro, y es el punto de referencia para casi toda la extensión territorial del departamento, excepto la zona de Freyventos y de Nuevo Berlín, que tienen como punto de referencia Freyventos. El resto del departamento tiene como punto de referencia claramente la ciudad de Yum. Algunos datos para que tengan una idea de Yum. Como pueblo, Yum aparece en el año 20, a partir de la estación Yum, que fue la estación del ferrocarril. ¿tá? En el año 27 se inaugura el hospital de Yum, dentro de la impronta todavía del primer vallismo. Acá en esta década del 20 se inauguran muchos hospitales en el interior. En el 63 Yum es declarado como ciudad, y a partir del año 73 empieza a suceder esta historia que les quiero traer hoy, que es el hecho de que en vez de que la mutualista local, que nace ahí a fines de los 60, principios de los 70, creara servicios propios, un sanatorio propio, comprara los servicios de internación, de bloque quirúrgico en el hospital local. Recién en el año 80 la mutualista va a contar con una policlínica centralizada aparte del hospital, y recién en el 90 aparece un sanatorio, en el 95 aparece un sanatorio propio de CAMI. ¿Bien? Eso más o menos son los hitos más importantes que creo importan señalar. Entonces, les voy a presentar la mirada del grupo de dirigentes, la mirada de los otros, la mirada de los usuarios.
La mirada del grupo dirigente. Hacia el final voy a rescatar alguna frase más paradigmática, alguna cita más paradigmática de lo que del relato del grupo dirigente. Pero bueno, yo pude entrevistar prácticamente al grueso del grupo dirigente médico que llevó adelante esta integración que se dio en YUM. Pude rescatar, no da el tiempo hoy para entrar en detalles de estas cosas, pero pude rescatar los inicios, cómo fueron los inicios del mutualismo a nivel local, cómo nació la FEMI, cómo nació la Asociación Médica de YUM, por qué se dio esa integración, entre comillas, en principio, con el sector público. De alguna forma, esta contradicción de que había como un sanatorio en el hospital público, pero que era usado por usuarios del sector público y del sector privado indistintamente. Cómo fue la internación de pacientes mutuales en el hospital. Un hecho importante es la maternidad, que hasta el día de hoy persiste como servicio único, etcétera, etcétera. Y por qué en determinado momento de la historia, hacia los años 90, deciden separarse del hospital y desarrollar una infraestructura propia de CAC. Bien. También a través del relato logré rescatar una evaluación retrospectiva del grupo dirigente, qué contribuyó a la experiencia. Acá yo rescato mucho esto del humanismo hospitalario, algo muy propio de esa generación de médicos. Son médicos que fueron formados, que habían cursado Facultad de Medicina fines de los 50 y en los 60, previo a la dictadura, y donde, bueno, la formación humanista tenía un peso importante. ¿Cuáles habían sido las dificultades de la integración? ¿Cuáles habían sido los aspectos positivos para la población, para las instituciones, para los profesionales de la salud? ¿Y qué perspectiva veían de futuro? A eso lo contrasté con la mirada de los otros. Allí, como les decía anteriormente, pude entrevistar a 24 funcionarios, trabajadores de la salud, que trabajaban en CAMI, en el hospital o en los dos lados, y que pertenecían a diferentes décadas de ingreso. Dentro de ello destaco que, bueno, que pude entrevistar a 3 personas que habían ingresado a trabajar en la década en que comenzó la experiencia. Los trabajadores de la salud, yo creo que resumen básicamente en 3 de las cosas. Es muy importante lo que rescaté en cuanto a la percepción de los trabajadores del hospital, y algún testimonio voy a compartir ahora. El reclamo principal sin duda es lo económico, la retribución económica, y por último la relación que se daba entre los trabajadores del hospital y de CAMI. Con respecto a los usuarios de los servicios, bueno, como les decía anteriormente, pude rescatar con respecto al sector público, una encuesta realizada en el año 91, que traje solo un resultado, que manifestaban, el 76% manifestaba que la atención que recibían globalmente en el hospital era buena, y esta del año 2000, usuarios del sector privado, que se internaban ya en ese momento tanto en CAMI como en el hospital, y que uno observa que si bien los servicios de CAMI son valorados un poco mejor que los del hospital también son muy bien valorados. Eso tenemos que contrastarlo, no da tampoco el tiempo para hacerlo ahora, con la percepción que en general había de los hospitales públicos en los 90, un periodo donde habían sido abandonados en forma bastante significativa. Y hacía que el hospital de YUM apareciera realmente como una excepción en general con respecto al resto de la red pública. Y finalmente los resultados que obtuvieron. Allí tomé la maternidad, porque la maternidad tenía toda la base de datos SIP que me permitía comparar ambas instituciones. Analicé un periodo de 15 años, del 93 al 2007, 5.000 registros más o menos, que los dividí en 3 periodos quinquenales, del 93 al 97, 98 al 2002 y 2003 al 2007.
Y acá también no puedo entrar en el detalle, simplemente mostrarles que traje solo dos indicadores, uno de primer nivel y uno de segundo nivel. La media de controles prenatales, si bien es un poco mayor en las usuarias privadas, las usuarias del MSP tenían un buen control perinatal, un bastante buen control perinatal de todas formas. Juan, estás a 5 para los 20. Bien, y con respecto a al índice de cesárea, que es un indicador tradicional donde el sector privado se diferencia muchísimo del sector público, pueden observar que si bien hay un índice de cesárea un poco superior en las usuarias de CAMI, en general no es tan diferente, sobre todo hacia al periodo final, ¿no? ¿Verdad? Y bueno, análisis y conclusiones. Identifiqué 3 etapas del proceso, una de integración inicial desde inicio de los 70 hasta 1980, una segunda etapa que le llamé de diferenciación institucional con mantenimiento de la integración en el segundo nivel de atención del año 80 al 95 y una tercera etapa de disgregación con desarrollo de mecanismos de complementación de servicios interinstitucionales del 95 al 2007. Y para finalizar, me parece interesante compartirles algún testimonio concreto, contrastante, entre la visión del grupo dirigente y la de los otros trabajadores de la salud. Les leo textualmente, este es un médico del grupo dirigente que decía: más allá de eso, más allá de que la cosa sirve desde el punto de vista económico, que tiene que servir para que sea sustentable, hay que tener en cuenta el hecho de cómo lo vive la población. Que vos logres que la gente se sienta de alguna manera unida, no separada en clases. Los que puedan pagar van allá y los que no puedan pagar van acá. No, los que puedan pagar y los que no puedan pagar van al mismo lado. Eso trae otra integración social, la gente empieza a vivir las cosas de otra manera, que seguramente tiene su costo. Me refiero al costo de que hay gente que le cuesta aceptar eso, pero la va llevando y vas logrando una comunidad más integrada. Eso me parece que es lo más importante de todo, que la gente se sienta mucho más integrada y que diga: yo no me tengo que mover de Zoom para resolver mis cosas. Eso no tiene precio, no tiene valor. Es algo que los que lideran estas cosas lo tienen que tener claro en la cabeza. Y el contraste, una compañera trabajadora de la salud me decía: hubo mucha discordia en ese momento, y yo lo que veía, y después lo empecé a entender, era que nosotros trabajábamos para la mutual y a nosotros no nos pagaban. Entonces decíamos: ¿y cómo tenés que atenderlos hasta mejor? Porque quieras o no sentías, a veces tal vez no te lo decían directamente, pero vos sentías cierta presión, porque venían y te pedían cosas los médicos, que a veces ese mismo médico al paciente de salud pública no le daba tanta bola. Capaz que éramos nosotras, que en ese momento estábamos como enojados, porque había veces que el sector era todo CAMI, a veces había 1 o 2 de salud pública y el resto era de CAMI. Y me quedan 2 minutitos. Eh, Simplemente, no siempre la segmentación lleva a la fragmentación de los servicios. Esto da para hablar, pero lo apunto así simplemente. De alguna forma identifiqué algunos elementos de organizaciones sanitarias integradas en la experiencia de Jung y como conclusiones, como lecciones aprendidas, quiero rescatar un principio básico que yo lo apliqué mucho después cuando me tocó estar al frente de la dirección del hospital durante 15 años, que es el siguiente: que todos los servicios que se encuentran disponibles en la ciudad lo estén disponibles para la totalidad de la población. Segundo, que para que exista integración, complementación, se necesitan 2 o más instituciones que se necesiten. Muchas veces nos querían imponer integraciones, complementaciones, que llevaban la flecha solo para un solo lado, generalmente para el sector privado. Bueno, claramente de esta experiencia uno ve que acá había 2 instituciones que de alguna forma se necesitaban y que se podía mejorar la asistencia fundamentalmente del segundo nivel para toda la población. Un tercer punto: la participación de los trabajadores de la salud en el proceso, muchas veces olvidados, garantizando sus condiciones de trabajo y remuneraciones justas. Esto es indudable, y acá aparece el tema del salario, la diferencia entre el salario público y el privado,
sobre todo recuerden que estamos hablando de una época anterior, donde el salario público era absolutamente menor con respecto a los salarios del sector mutual. Y como última cosa, indudablemente que se necesita autonomía, la mayor autonomía posible a nivel local para que estas cosas puedan suceder con el apoyo y el control del nivel central. Y bueno, dejo por ahí para cumplir con el tiempo. Muchas gracias. Juan Pablo, muchísimas gracias. La verdad que es un trabajo bien, bien interesante. Como decís por allí, da para conversar muchísima cosa, más allá que el trabajo tiene sus años, hay cuestiones que todavía siguen en discusión, ¿no? A ver cómo tratarlas, cómo manejarlas, cómo interpretarlas para justamente mejorar la atención a las personas. Por ahora no tenemos preguntas, felicitaciones de todo el mundo, no hay preguntas concretas, aprovecho solamente para marcar, en realidad no marcar, para preguntarte, conversar contigo, con los compañeros que están, esa visión histórica, ¿no? que traías desde el 2027, que fue la creación del hospital, la fuerza que tuvo ese hospital público en esa ciudad, cómo fue en estos procesos históricos tomando fuerza o ajustándose el sector privado, cómo trae también el sector privado estas cuestiones de las nuevas ondas del 90, 80, 90, cuando interviene el Banco Mundial, cuando intervienen los bancos en las cuestiones o en las áreas sociales, tanto la salud como la educación, pero en aquel tiempo más fuertemente la salud, ahora en estos tiempos más fuertemente la educación, cómo tratan de ir buscando lugares y cómo el sector público tiene que pararse. En este caso, vos traías en la última diapositiva eso de el mutualismo y el privado, dos instituciones que, el mutualismo y el privado, el mutualismo y el público, dos instituciones que se necesitan mutuamente, ¿no? Que necesita la población, pero que se necesitan mutuamente, y ese cuidado de que no lo coman los privados. Porque si vemos en lo histórico, viene de nada privado, con mucha fuerza pública, en el 80, 90 se fortalece el privado, ahora hay, mostrabas allí en las gráficas, como una equiparación, por decir así, no lo sé, habrá que profundizar, capaz que tú lo tenés allí, de políticamente el peso del privado y el público en Jung, y bueno, que eso no siga esa línea histórica de que el privado continúe, y ahí está el tema de la gestión en salud pública y políticas de salud pública que puedan equilibrar o manejar ese desequilibrio que en última instancia va a afectar directamente al cuidado de las personas. No sé, obviamente que nos juntaremos en algún otro momento, en otro lugar, para seguir conversando de esto, pero me interesaba muchísimo ese hito histórico que traías y las políticas públicas que pueden favorecer o no hacia un lado o hacia otro. Simplemente, Milton, muy interesante lo que decís. Yo hoy no lo traje por cuestiones de tiempo, pero lo tengo y lo he seguido durante muchos años. En el momento que se crea el FONASA, el Sistema Nacional Integrado de Salud, se da la opción de elección a aquella gente que antes estaba atrapada en DICE, solo en el sector privado. En Jung, la gente se vuelca al sector público. Y no en vano, la historia que les acabo de contar influyó. O sea, eso no sucedió porque sí, sucedió porque estaba esta historia que puede tener sus connotaciones más críticas, menos críticas, pero que indudablemente potenció al sector público durante muchos años, haciendo que la gente, la población, culturalmente tuviera asumido que lo más lógico en salud era ir al sector público. Eso, bueno, seguramente tal vez que empiece a cambiar, pero fue así, lo vivimos así, y fue muy llamativo en los primeros años de la reforma que sucediera eso. Íbamos a contrapelo de lo que pasaba en el resto del país. Tal cual. Silvia plantea por aquí, se comparto lo que dice Milton, sin dudas, sin duda, la historia, como se inserta en la posibilidad del trabajo en conjunto. Muy bueno, dice Virginia, aún en la actualidad se observan elementos como los encontrados, se mantienen, nos interpelan y son cuestiones a seguir investigando y analizando.
Mayra plantea que, que le parece muy interesante la recomendación referida a la participación de los trabajadores, ya que le consta que las inequidades salariales inciden en el proceso. Silvia plantea que a ella siempre le ha interesado mucho el proceso de Jung y lo de la maternidad. Sofía plantea que ¿qué papel jugó, la dimensión de la calidad en el proceso de investigación y qué indicadores se consideraron o encontraron? Esas son unas preguntas directas, Juan Pablo. Bien. Con respecto a calidad yo no lo trabajé. Lo que estudié, los resultados que estudié fueron de la maternidad, y en base a los datos que me proporciona el CIP. Tomé varios indicadores de primer nivel de atención, y varios indicadores por ejemplo, les mostré índice de cesáreas. Me acuerdo que tengo recién nacidos deprimidos, por ejemplo, por usuarias públicas y privadas. La base de datos SIP, la verdad que aporta mucho y se ha llevado durante años muy rigurosamente, pero no tomé aspectos concretos de calidad. Bien. Silvia plantea de nuevo que en Tacuarembó ciudad pasaba otro proceso, pero tiene similitudes con el de Jung. Fernando plantea que la primera fase de la reforma del sistema de salud, iniciada en 2007, propuso la integración de los servicios de salud. En una segunda fase, que inicia en el 2014, se propone la complementación de servicios y se cambia de orientación. Debemos seguir estudiando estos procesos y analizarlos desde la perspectiva de enfermería. Hay mucho por entender y comprender todavía. Leticia, le puse María acá, pero es Leticia, porque la conocemos por Leticia, plantea que las redes integradas de efectores públicos en salud no tuvo cabida por intereses de unos pocos. No sé, Juan Pablo, si querés cerrar con algo refiriéndote a todos estos comentarios, o algunos obviamente, porque dan para Bien. mucho. Te dejo a vos. La verdad que da para mucho. Es un tema que yo creo que es muy actual. Nosotros en la Escuela de Gobierno de Salud Pública, que se hizo en algún momento allá por el 2014, creo, o un poco antes, trabajamos también, varios grupos trabajamos este tema de complementación. Y lo contrastábamos con documentos que existían. Por ejemplo, hay un documento de FEMI sobre complementación que, bueno, que realmente es contrastante con lo que quienes estábamos en el sector público, la Miro Cecilia, por ejemplo, que trabajamos muchos de estos temas, pensábamos, ¿no, verdad? Entonces, bueno, en esto de ir transitando, y lo digo claramente, hacia un sistema nacional único, público de salud, seguramente hay que pasar por etapas intermedias de complementación, pero no a cualquier precio. Y creo que eso hay que discutirlo, los trabajadores en general y enfermería en particular. Juan Pablo, muchísimas gracias por la presentación y le paso a Leticia.